Económica y Mercado Global. Semana 5, séptimo grado. Actividades de exploración. Globalización económica y mercado global. Vamos a leer con atención los procesos involucrados en la acción de satisfacer necesidades, ya sea por medio de bienes de consumo o servicios, se denominan cadenas de suministros. Algunas etapas básicas son: de suministro, incluye actividades necesarias para obtener y entregar las materias primas para la producción. De fabricación, es el proceso donde se transforman las materias primas para conseguir un producto. De distribución, se encarga de hacer llegar los productos o servicios a los consumidores finales mediante una red de transporte, locales comerciales y bodegas. Selecciona dos objetos que utilices en tu vida diaria y responde: ¿de dónde se obtienen las materias primas para elaborarlos? En este caso tengo camisas y colores. Los lápices: madera, mina o grafito, arcilla y agua. Ropa: telas, puede ser de poliéster, nylon y algodón. ¿Por qué procesos de transformación pasan? Obtención de la madera, creación de la mina, aplicación de revestimiento, corte y ensamblaje, grabado y afilado. En el caso de la ropa, elección de la tela, diseño, corte, confección y acabado. ¿Cómo llegan a ti para que puedas usarlo? Por medio de la distribución y venta, ya sea en supermercados, tiendas, entre otros. Actividades de profundización. A continuación se nos presenta una lectura. Recuerden hacerla varias veces. La globalización económica. La globalización ha entrado en una nueva etapa con los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, que facilitan la segmentación laboral y la fragmentación de las empresas. Esto ha sido una de las transformaciones más importantes en la economía mundial a partir de los años 70 del siglo pasado. Además, progresivamente se modificó la forma de producir los bienes y servicios, cuya organización pasó a articularse predominantemente en lo que se conoce como las cadenas mundiales de suministro o cadenas globales de valor, CGV, logística y cadena de suministro. Es importante destacar que la logística hace referencia a la planificación y el transporte. Además, en cuanto a cadenas de suministros, la idea principal es de procesos de un producto cualquiera, desde su origen con materias primas hasta que llega a la mesa del hogar, por ejemplo, con la finalidad de abaratar costos. Hay que reconocer que hoy en día se dibuja una gama de medios de transportes, comunicaciones, internet, redes sociales e infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y gasoductos que hacen posible los flujos e interacciones de bienes y servicios a nivel planetario y trascendiendo las fronteras. El progreso tecnológico, los costes, el acceso a los recursos y a los mercados y las reformas de la política comercial han facilitado la fragmentación geográfica de los procesos de producción en todo el planeta en función de la ventaja comparativa de los lugares. Cadenas globales de valor y división del trabajo. Muchos de los productos que aparecen fabricados en algún lugar particular son, de hecho, el resultado de los esfuerzos de empresas e individuos en muchos países. Como ejemplo, una camiseta puede ser confeccionada en Vietnam utilizando tela importada de los Estados Unidos y posteriormente exportada a Canadá para su venta en los mercados locales. Otro ejemplo sería la producción de un smartphone que requiere códigos de computadora de Francia, chips de Singapur, metales preciosos de Bolivia y diseño gráfico de los Estados Unidos. El producto final puede ser ensamblado en China y luego enviado a consumidores de todo el mundo. En cuanto a las relaciones laborales, se puede señalar dos escenarios. En el centro del mercado, sector formal, protegidas legalmente por contrato, con seguridad social y salarios de acuerdo con el costo de vida y productividad del puesto. En cambio, en la periferia suceden empleos informales, sin contrato, sin seguridad social para el trabajador y su familia. En estos casos de violaciones a los derechos laborales, cada país tiene sus propias instituciones. Por ejemplo, en El Salvador el Ministerio de Trabajo, y a nivel internacional,
la Organización Internacional del Trabajo. Terminada la lectura, contestamos: ¿para qué sirven las cadenas de valor y cuál es la utilidad que ofrecen en la actualidad? Son esenciales para entender cómo se producen y comercializan productos en la economía globalizada actual. Permiten desglosar las etapas de producción y comercialización, identificar eficiencia, gestionar a la cadena de suministros, detectar riesgos y oportunidades y obtener ventajas competitivas. En un mundo donde los productos pueden tener componentes de varios países, comprender y gestionar estas cadenas es crucial para el éxito empresarial en un mercado cada vez más interconectado. ¿Qué factores facilitan que una cadena de valor se desarrolle a nivel mundial? Estos factores incluyen la globalización económica, los avances tecnológicos, los acuerdos comerciales internacionales, la creación de cadenas de suministro globales, la difusión del conocimiento y la competencia global. Estos elementos permiten una mayor integración y coordinación de las actividades económicas en escala internacional, fomentando la colaboración entre empresas de diferentes países y la búsqueda de eficiencia en la producción y comercialización de bienes y servicios. Continuamos con la lectura. Crisis del modelo de globalización ante COVID-19. Durante la pandemia por COVID-19, que azotó al mundo desde finales del 2019, partes significativas de las se vieron interrumpidas por el nuevo coronavirus, afectando la producción y el consumo de bienes y servicios en cada país. Esto es grave en un contexto en el que un producto o servicio es el resultante de un sistema integrado por múltiples subsistemas localizados geográficamente a lo largo del mundo. Según estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 2020, UNCTAD, los sectores más afectados son los de instrumentos de precisión, maquinaria, automoción y equipos de comunicación. La pandemia ha demostrado cuán interconectados estamos, pero también cuán profundas son las asimetrías entre países en muchas dimensiones, como en la movilización de recursos para enfrentar la crisis y la recuperación de ella. Si bien la pandemia afectó las CGV y a los países y regiones que son grandes productores económicos, como China, Estados Unidos y Europa, también es cierto que impactó aún más en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Tal es el caso de América Latina y África, que se enfrentaron a mayores dificultades para garantizar protección social, cobertura en salud y acceso a vacunas para miles de millones de personas. En suma, la crisis sanitaria afecta a la economía y viceversa, aunque también se ha visto una resiliencia notable en unos sectores de población, mientras que otros se ven frente a la amenaza de quedarse rezagados. Mercado global, cooperaciones y conflictos económicos entre regiones y estados. Las personas y los gobiernos participan en el comercio y abren sus mercados debido a su interés en hacerlo. A lo largo de la historia, el comercio y la apertura de mercados han estado estrechamente relacionados con un mejor desempeño económico en países de todos los niveles de desarrollo. Esta dinámica ha generado nuevas oportunidades tanto para los trabajadores, los consumidores y las empresas en todo el mundo, y ha sido clave para sacar a millones de personas de la pobreza. El comercio internacional ha demostrado ser un motor poderoso para el crecimiento económico, fomentando la competencia, la innovación y la diversificación de las economías. Al abrir nuestras fronteras, creamos un entorno propicio para la colaboración y el intercambio, promoviendo un desarrollo económico más equitativo y sostenible a nivel global. Terminada la lectura, contestamos: ¿cuál es la relación que hay entre cadenas globales de valor e impacto comercial en el contexto de la pandemia por COVID-19? La pandemia por COVID-19 ha destacado la estrecha relación entre las cadenas globales de valor y el impacto comercial. La interconexión entre países y sectores económicos se ha visto claramente afectada, especialmente en sectores como instrumentos de precisión, maquinaria, automoción y equipos de comunicación. Además, se ha evidenciado profundas asimetrías entre países, siendo los países subdesarrollados los más afectados en términos de movilización de recursos y acceso a servicios de salud y vacunación. La resiliencia y capacidad de adaptación son cruciales para mitigar los impactos negativos
y aprovechar oportunidades emergentes en un contexto globalizado. ¿Cuál es el papel de la Organización Mundial del Comercio en el comercio mundial? Desempeña un papel central en la regulación y facilitación del comercio mundial. Sus funciones incluyen negociar acuerdos comerciales, resolver disputas, supervisar políticas comerciales y brindar asistencia técnica. En resumen, la OMC promueve un sistema de comercio más abierto, justo y predecible entre sus países miembros. Continuamos con la lectura. Crisis del modelo de globalización ante COVID-19. Las materias primas que se encuentran en los recursos naturales muchas veces se vuelven un factor desencadenante de conflictos económicos y comerciales, sobre todo en regiones con un alto desarrollo económico. Un ejemplo destacado de esto es la relevancia de las denominadas tierras raras en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estos elementos son fundamentales como fuentes de materias primas indispensables para la fabricación de dispositivos electrónicos utilizados en smartphones, turbinas eólicas y equipamiento médico. Su importancia radica en que son imprescindibles para el funcionamiento de estos productos y su ausencia o restricción en el suministro puede tener un impacto significativo en la industria y la economía global. Esta situación pone de manifiesto la interdependencia y la competencia por recursos estratégicos. En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, conflictos por el petróleo. El petróleo y sus derivados dan lugar a complejos juegos geopolíticos que inciden en las relaciones entre estados. Y no solo las reservas de estos, su transporte, la generalización de técnicas alternativas de extracción. Todo lo que tiene que ver con la energía afecta al marco de relaciones. Terminada la lectura, contestamos. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de conflictos económicos y comerciales en algunos países? El control de recursos naturales estratégicos, geopolítica del petróleo, disputas comerciales y políticas, tecnología y propiedad intelectual, entre otros. ¿Es posible que alguno de esos conflictos regionales incidan en tu país o municipio? Hay que ejemplificar de qué manera podría manifestarse. Sí es posible que algunos conflictos regionales incidan en El Salvador, aunque el país puede o no estar directamente involucrado en esos conflictos. Ejemplificando, consideremos el caso del petróleo. Por ejemplo, si se desencadena un conflicto en una región cercana que afecta la producción o el transporte del petróleo, podría haber aumentos en los precios del petróleo a nivel mundial. Esto afectaría a El Salvador, ya que depende en gran medida de las importaciones de petróleo y sus derivados para su consumo interno y para el funcionamiento de su economía, incluido el transporte y la industria. El aumento de los precios del petróleo podría llevar a un aumento en los costos de los productos básicos, el transporte y la energía en El Salvador, lo que a su vez podría afectar el costo de la vida de la población y la competitividad de las empresas locales. Además, los conflictos regionales relacionados con el petróleo pueden desestabilizar áreas vecinas, lo que potencialmente podría generar problemas de seguridad o migratorios que afecten a El Salvador. ¿De qué manera el conflicto entre Rusia y Ucrania repercute a escala mundial, regional y local? A escala mundial, tensiones geopolíticas. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado tensiones geopolíticas significativas entre Rusia y países occidentales como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea. Estas tensiones han afectado las relaciones diplomáticas y comerciales a nivel mundial. Sanciones internacionales. En respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia, su intervención en el este de Ucrania, numerosos países occidentales han impuesto sanciones económicas y políticas a Rusia. Estas sanciones tienen efectos en la economía global y en los mercados financieros. Inestabilidad en el orden internacional. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha desafiado el orden internacional establecido después de la Guerra Fría, especialmente en lo que respecta al respecto de la soberanía nacional y la integridad territorial de los estados.
Escala regional. Inestabilidad en Europa Oriental. El conflicto ha generado inestabilidad en Europa Oriental, con tensiones en países vecinos a Rusia y Ucrania, como los estados bálticos y Polonia. Estos países están preocupados por la expansión de la influencia rusa y el potencial de conflictos similares en la región. Desplazamiento de población. La situación en el este de Ucrania ha provocado desplazamientos internos de personas y una crisis humanitaria en la región, con consecuencias directas en los países vecinos y en el sistema de refugiados de Europa. Escala local. Pérdida de vidas y destrucción a nivel local en Ucrania. El conflicto ha resultado en la pérdida de vidas humanas, la destrucción de infraestructura y la desestabilización de comunidades enteras, especialmente en las regiones del este del país. División interna. El conflicto ha exacerbado las divisiones étnicas y políticas dentro de Ucrania, creando tensiones entre diferentes grupos de la población y planteando desafíos para la reconciliación nacional y la construcción de un Estado unificado. Escriban una conclusión que abarque toda la discusión del tema. En conclusión, el conflicto entre Rusia y Ucrania ejemplifica cómo las disputas regionales pueden tener impactos significativos a nivel mundial, regional y local, desde tensiones geopolíticas hasta sanciones internacionales y crisis humanitarias. Este conflicto ilustra la complejidad de las relaciones internacionales en un mundo interconectado. Además, resalta la importancia de la diplomacia, la cooperación internacional y el respeto por la soberanía nacional para resolver conflictos, mantener la estabilidad global. La situación en Rusia y Ucrania sigue siendo un recordatorio contundente de los desafíos persistentes que enfrenta la comunidad internacional en la búsqueda de la paz y la seguridad del siglo XXI. Actividades de consolidación. En esta actividad vamos a analizar los diferentes productos y van a completar la siguiente tabla. Productos alimenticios, tecnológicos y textiles, el origen del país y la participación de otros países. La leche Salud se produce en cooperativas ganaderas en Sonsonate. También pueden importar envases y etiquetas. China, los celulares, como los siguientes, se fabrican en China con componentes de diferentes países y software de otros países como Estados Unidos. Suecia. Las camisas de las siguientes marcas pueden estar hechas de algodón de diversas regiones y ensambladas en diferentes lugares. Productos de limpieza, tenemos de origen mexicano y vemos la participación de otros países. Ahora vamos a escribir conclusiones acerca del origen de los productos observados. La diversidad de los orígenes de los productos como la leche Salud, celulares, el jabón, camisas, resalta la complejidad de la cadena de suministro global en la economía actual. Estos productos implican la participación de múltiples países en la producción de materias primas, componentes y ensamblajes, demostrando la interconexión de las economías a nivel internacional. La variedad de países involucrados en la fabricación de productos cotidianos, como la leche, los celulares, el jabón, las camisas, subraya la importancia de la cooperación y el comercio internacional en la satisfacción de las necesidades del consumidor. Este intercambio global de recursos y conocimientos es fundamental para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de una amplia gama de productos en el mercado global. Y con esto terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.